Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a ver cómo crear un menú en WordPress. En esta ocasión vamos a crear un menú desde un theme clásico, no es un theme full site editing, que se crean de forma diferente, ya que en estos se trabaja directamente con el bloque de navegación y lo podemos ubicar en cualquier zona de nuestra web. Vamos a ver en este ejemplo cómo crearlo en un theme clásico y para ello, como sabéis, accedemos a apariencia y en apariencia tenemos una entrada de menú que pone menús y desde menús podemos gestionar los menús en WordPress. En los menús, si clicamos, veremos que nos aparece como un asistente donde en la primera columna tenemos los elementos que podemos añadir al menú, en la segunda columna hacia la derecha tenemos dónde queremos ubicar ese menú, porque en los menús, en los themes clásicos, los menús ya tienen una ubicación predeterminada y va a depender mucho del theme que tengáis o del tema que tengáis instalado. Bien, en este caso no tenemos ningún menú creado en nuestra web y para crear un menú en nuestra web simplemente necesitamos darle un nombre. Vamos a crear, por ejemplo, el menú principal de nuestra web principal y lo vamos a ubicar en la zona menú principal de este theme. Recordar que dependiendo del theme, estas ubicaciones pueden cambiar o incluso tener menos ubicaciones. Vamos a decirle que nuestro menú que vamos a crear va a ir en esta ubicación y le podemos decir que añada automáticamente las nuevas páginas. Cada vez que añadimos una nueva página desde el menú páginas, esa página automáticamente se añade a nuestro menú. Bien, creamos el menú y vamos a tener un menú a priori vacío, ¿vale? Pero ya tenemos creada la estructura, digamos, dentro de WordPress. Al activar o grabar ese menú, o guardarlo en este caso, vemos que nos ha aparecido una nueva pestaña donde podemos ver esas ubicaciones que hablábamos. Desde aquí, cuando tengamos diferentes menús creados, porque no tenemos por qué tener solo un menú, podemos tener varios e incluso más que ubicaciones. Y según el momento, podemos ir seleccionando los diferentes menús. ¿Vale? Bien, vamos a guardar estos cambios y nos vamos a editar el menú. Para añadir elementos al menú, simplemente imaginar que queremos tener la página blog en nuestro menú, clicamos y añadir al menú. De todos los elementos que tenemos, si quisiéramos además añadir, por ejemplo, una entrada, porque creemos que hay que destacarla, pues podemos seleccionarla, igual que hemos hecho con una página, la podemos añadir al menú. No es necesario que sean páginas para ser añadidos al menú. Cualquier elemento que sea una página o una entrada puede ser añadido e incluso si tuviéramos diferentes categorías podríamos añadir esa categoría. En este caso solo tenemos una categoría y la podemos añadir al menú. Bien, como veis también me he dejado un ítem que es elementos personalizados, o perdón, enlaces personalizados. Esto quiere decir que yo puedo crear un enlace a otra ubicación, puede ser incluso una ubicación de mi página web o una página externa o redes sociales, por ejemplo. Esto podría ser interesante para crear un menú de nuestras redes sociales en nuestra página web. Y aquí el texto que queremos que se vea, ¿vale? Por ejemplo, y lo añadimos al menú. Con esto hemos visto cómo añadir los diferentes elementos al menú, acabamos de crear ese menú e incluso, como hemos visto en otros vídeos, podemos coger y poner o crear submenús. Simplemente arrastramos el elemento y hacemos que cuelgue de uno de los elementos. ¿Vale? Y con esto lo que tendremos es un menú desplegable. Actualmente ahora con esta configuración lo que tendremos son tres elementos en nuestro menú principal y dentro de blog tendremos un elemento más. ¿Vale? Ahora simplemente guardamos y ya tenemos el menú creado. Ahora ya solo nos queda utilizar ese menú. Si visualizamos nuestra página, en la ubicación que tenga el menú principal aparecerá el menú creado y como veis están los tres elementos que acabamos de crear y además el menú desplegable que lo hemos hecho como ya vimos en otro vídeo.
Pues nada, hasta aquí el vídeo tutorial de hoy, donde hemos visto cómo crear un menú, simplemente jugar un poco con las diferentes ubicaciones de vuestro theme, crear diferentes menús según vuestras necesidades y nada, practicar un poco la creación de menús. Ya veremos en otros vídeos cómo crear menús dentro de un theme full site editing, porque veréis que desaparece de apariencia, desaparece la entrada de menú y nos quedaremos con temas y editor. Pues nada, nos vemos en el siguiente video tutorial, como he dicho, y chao chicos.